Siempre nos hemos preguntado y nos preguntamos, ¿qué pasa con las personas después de que mueren? ¿A dónde va su alma? ¿Están conscientes después de que mueren o están durmiendo? ¿Qué pasa con el alma de la persona después que experimenta el trago amargo de la muerte? Hermanos, hoy nos corresponde estudiar en la exposición del Evangelio de Lucas la famosa parábola del rico y Lázaro. Esta parábola es muy significativa. En esta parábola, Cristo nos corre el velo. Nos corre el velo para dejarnos ver con imágenes de este mundo, de esta vida, lo que pasa con las personas después de la muerte, mientras llega el día del juicio final. Esta parábola no es como una ventanita que el Señor Jesucristo abrió para que nosotros tengamos una idea, una comprensión de lo que pasa después de que una persona experimenta muerte. Lucas 16, versos 19 al 31. Todos en este texto bíblico para que juntos leamos la bendita palabra de Dios. Dice así el Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Aquí tenemos la famosa parábola y conocidísima parábola del rico y Lázaro. En esta parábola, mis hermanos, Cristo nos enseña muchas verdades. Es bastante amplia y tiene muchos detalles. Pero yo quisiera resaltar 5 grandes realidades acerca de la muerte que nos enseña esta parábola. 5 grandes realidades acerca
de la muerte, que esta parábola nos revela por boca de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la primera verdad que nos revela el Señor, o la primera realidad que nos revela el Señor respecto de la muerte, es que la muerte es una realidad que no respeta edad, ni condición social, ni condición religiosa. Noten lo que dice los versículos 19 al 22. Pensando en esto, la muerte no respeta edad, no respeta condición social, condición religiosa, no respeta nada. La muerte llega a todos los hombres. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lo que nos revela este primer versículo es que este hombre era un acaudalado. Como diríamos hoy en un adagio popular, este hombre estaba podrido en plata. Vestirse de lino fino y de púrpura era para personas de mucho dinero en la época. La púrpura era una tela que era tinturada con un molusco del color púrpura, el cual era sacado del mar y tenía un proceso costosísimo para poder sacar la tinta y teñir el lino, teñir la ropa para poder vestirse de púrpura. La púrpura era el color de los reyes, de los acaudalados, de los que tenían alto poder en las esferas sociales. Había un hombre rico, dice ahí, que se vestía de púrpura y de lino fino, lo que indica que había lino que no era fino. El lino fino era para los que tenían dinero. Este no solamente se vestía de púrpura y lino fino, sino que hacía cada día banquete con esplendidez. Invitaba al hermano Carlos Casá a que le hiciera el banquete. De mentiras. Este hombre comía muy bien, con banquetes cada día, banquetes con esplendidez, a todo dar, con las mejores delicias, las mejores comidas. Pero miren el contraste. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, mientras que el otro tenía lino fino, púrpura, comía de lo mejor, tenía excelente cama. Ahí cerca a él había un mendigo que estaba echado a su puerta y que estaba lleno de llagas. Su cuerpo estaba enfermo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué ansiaba ese pobre? Comer de los sobres, de lo que pronto caía de la mesa de ese rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Noten ustedes el contraste tan extremo entre estos dos hombres. Los perros le lamían las llagas, estaba muerto de hambre, no tenía qué comer, no tenía dónde recostar su cabeza, mientras que el otro lo tenía absolutamente todo y en abundancia. Pero ¿qué pasó? Diferentes en condición social, diferentes en estado social, en condición económica, en condiciones de salud. El rico tal vez gozaba gordo, aparentemente de excelente salud. Y el otro, pues enfermo, se le veía la enfermedad por todas partes, lleno de llagas, y aún los perros le lamían las llagas. Es una situación dramática la de este pobre hombre. Dos situaciones extremas. Verso 21 y 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. ¿Y qué pasó?
fue sepultado. Amén. Hermanos, nuestro primer punto es la meditación de que la muerte no respeta edad, no respeta estrato social, no respeta condición religiosa. La muerte llega a todos los hombres. La muerte llega a todos los hombres. Antes de hablar de la muerte o de lo que estamos tratando aquí, aclaremos el concepto de muerte. La muerte no significa dejar de existir. Hay una tendencia generalizada en el ser humano y aún en los creyentes que cuando uno muere deja de existir. Ni significa dejar de estar consciente. No significa dejar de existir, ni significa dejar de estar consciente. La palabra muerte significa separación. Cuando viene la muerte física se separa el alma del cuerpo, porque recordemos que fuimos creados por Dios en cuerpo y alma. Al venir la muerte física se separa el cuerpo del alma. Cuando nacen todos los hombres en este mundo, nacen muertos espiritualmente. El hombre nace muerto espiritualmente porque nace separado de Dios. Nace separado de Dios por su pecado. Por lo tanto, hay muerte física y hay muerte ¿qué? Espiritual. La muerte espiritual la cosechamos todos los hombres que nacemos en este mundo. Porque todos nacemos descendientes de Adán, por lo tanto todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos espiritualmente. Y por nacer muertos espiritualmente, necesariamente tenemos también que cosechar la muerte física, es decir, la separación del cuerpo del alma. Y existe otra clase de muerte, que es la muerte segunda o la muerte definitiva, que es la separación en cuerpo y alma para siempre de la presencia de Dios, a lo cual la Biblia llama muerte segunda. O sea que hay tres clases de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte segunda. La muerte física significa separación del cuerpo y el alma. La muerte la muerte espiritual significa que todos nacemos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, sin estar en comunión con Dios porque nacemos separados de Dios por el pecado de Adán. Y la muerte segunda o definitiva es la separación del cuerpo y el alma para siempre de la gloria de Dios. Entonces, una vez aclarado este concepto, el texto sagrado que estamos leyendo, en él Cristo nos enseña, y la experiencia de la vida también nos lo enseña, que la muerte sin excepción llega a todos los hombres. ¿Cuál muerte estamos hablando aquí? ¿De cuál muerte estamos hablando aquí? De la muerte física. Llega a todos los seres humanos. Llega tanto al rico como al mendigo, como vemos en la parábola que acabamos de leer. Tanto al rico como al mendigo. Tanto al viejo como al joven. Tanto al joven como al niño, tanto al sabio como al ignorante, tanto al creyente como al impío, tanto al alentado como al enfermo, llega el día de enfrentar la muerte física. El rico acaudalado, con todo su dinero, pudo vestirse con ropa costosísima, con púrpura, con lino fino. Pudo comer manjares exquisitos, dormir en sábanas recamadas,
pudo evitar muchas molestias e incomodidades en su vida por tener dinero, pero no pudo evitar morir, no pudo evitar morir. Y la parábola nos lo muestra claramente. El mendigo, con todas sus desgracias, con todos sus dolores, con todos sus sufrimientos, con todas sus necesidades que tuvo que enfrentar, tampoco pudo evitar la muerte. Tanto al rico como al pobre, tanto al miserable como al que no es miserable económicamente, le llega el día de enfrentar su muerte. Hermanos, lo que sucedió a estos dos, es decir, al rico y al mendigo, es sin duda lo que sucederá a usted y a mí. Tarde o temprano, lo que se dijo de ellos se dirá también de nosotros. Se murió. ¿Sí o no? Tarde o temprano, lo que se dijo del rico y del mendigo, aconteció que murió. También eso se dirá de nosotros. Se murió, se murió. ¿Cuántas veces lo ha dicho usted de otros? Se murió mi tío, se murió mi vecino, se murió mi amigo, se murió mi primo, se murió mi hermano, se murió mi mamá. Lo que tantas veces usted y yo hemos dicho de otros, un día eso se dirá de usted y de mí. Se murió. Un día eso se dirá de nosotros, tarde o temprano. ¿O estoy mintiendo? Tarde o temprano se dirá de nosotros, se murió. Satanás, hermanos, el enemigo de Dios, no quiere que pensemos en la muerte. O quiere que la veamos como algo muy distante, como algo muy lejano, a los 90, a los 100 años, ojalá. Pero la verdad, hermanos, es que debemos meditar en esta realidad a la luz de las Escrituras cada día, para poder estar preparados para cuando nos toque enfrentar el día de la partida, que no sabemos en qué momento nos sorprenda. Según la parábola, el rico no esperaba el día de su muerte muy pronto. Puede que él estuviera consciente que un día se moría, pero en la manera que él estaba viviendo, él no esperaba morirse tan pronto. Él estaba haciendo banquete con esplendidez cada día, vestido de púrpura y de lino fino, disfrutando de sus riquezas, etcétera, etcétera, con muy buena salud. Pero de repente llegó la muerte. La muerte puede llegar en cualquier instante a través de un infarto, a través de una embolia cerebral, a través de un accidente automovilístico. ¿Qué sabemos nosotros? Eso está en el fuero santo de Dios. Puede llegar a través de un cáncer, de una enfermedad. No sabemos en qué momento la muerte nos sorprenda. Y Satanás no quiere que pensemos en eso. Hay una filosofía actual que dice que no debemos hablar de muerte, que debemos hablar solo de vida y de vida y de vida. Hermanos, pero eso no es bíblico, porque Dios en su palabra nos redarguye y nos insta a no pensar para esta vida, sino a pensar hacia la vida venidera, a no amarrar nuestro corazón ni anclar nuestro corazón en las cosas de este mundo. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos anclados y enceguecidos en las cosas de este mundo? Nos olvidamos de las verdades eternas y entonces, cuando menos lo pensemos, salta la liebre y nos sorprende. Y puede ser muchos los dolores y las angustias y las tribulaciones que tengamos que enfrentar. Según las estadísticas, cada minuto, estuve mirando, cada minuto mueren en el mundo 105 personas. Cada minuto, 105 personas. Esto indica que cada hora mueren 6.300 personas a nivel mundial. Cada hora.
mueren 6.300 personas y sígale sacando las cuentas cuántas mueren a la semana, al año. La reflexión es, si cada minuto mueren 105 personas, ¿cuándo será el minuto de nuestra muerte? Si todos los días corren los minutos. ¿Ha pensado usted en eso? Si mueren 105 personas cada minuto en el mundo y nosotros estamos en el mundo y la vida o el desarrollo de los minutos se da constantemente, ¿cuándo será el minuto de nuestra muerte? Porque para morir solo se requiere ¿de qué? De un minuto, hasta menos. ¿Cuándo será el minuto de nuestra muerte? ¿Y qué será de nosotros si no estamos preparados? Porque nuestra muerte nos puede sorprender en cualquier momento y no la podemos evitar. Debemos pensar y reflexionar en esto. Y la parábola nos invita a pensar y a reflexionar en esto. Y claro, en muchas otras cosas más, como ya lo veremos posteriormente. Yo quiero que vayamos por un momento a Eclesiastés capítulo 8. Y miremos algunos textos que nos hablan de esta realidad. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Dice el Señor en Eclesiastés 8, verso 8: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Escucharon eso, hermanos? Vuelvo a leerlo. No hay hombre que tenga ¿qué? Potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Porque ¿qué es lo que se va cuando el hombre muere? Su espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. Ningún ser humano tiene potestad sobre ese día. Solo la tiene ¿quién? Dios. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Por más que usted luche, por más vitaminas que tome, por más que vaya al médico, por más que se cuide, tarde o temprano le llegará su día, el minuto de su muerte, a usted y a mí. Esa es una realidad que no podemos ocultar y en la cual debemos meditar muy constantemente. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ahora vaya al Salmo 49, verso 10. Dice el Salmo 49, verso 10: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿De qué nos está hablando el texto aquí? De que hay una cosa en la que todos nosotros somos iguales y participamos de esa cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Ah? La muerte, hermanos. No todos los hombres participan de la salvación, pero todos los hombres participan ¿de qué? De la muerte. Pues verá que aún los sabios mueren. Por más sabio, por más inteligente, usted morirá. Que perecen del mismo modo que el insensato y que el necio. Todos morimos. Y dejan a otros sus riquezas. ¿Quiénes dejan a otros las riquezas? Los ricos, los que viven para sí. Ahora, Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12 nos habla de una verdad teológica que ya mencionamos, pero que vale la pena recordarla, porque ahí tenemos la explicación a estas verdades. Dice Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte.
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, la muerte que usted y yo experimentamos es el resultado ¿de qué? Del pecado. O sea que en el mundo hay muerte porque existe ¿qué? El pecado. ¿Y qué es el pecado según las Escrituras? El pecado, ¿qué es el pecado? La violación de la ley moral de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? La violación de la ley moral de Dios. Entonces nosotros, ¿por qué morimos? Hermanos, ¿por qué morimos? Por el pecado. Es decir, porque violamos ¿qué? La ley moral de Dios. Somos transgresores de la perfecta ley de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Así es que, hermanos, entonces, la muerte viene a este mundo y llega a todos porque nosotros violamos la ley de Dios. Esa es la sentencia de Dios. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Hebreos 9:27, un texto muy conocido por todos, pero que vale la pena leerlo, por cuanto nos habla de esta verdad. Hebreos 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres, hermanos? Que mueran una sola vez. ¿Y qué más está establecido para los hombres? Que después de la muerte viene ¿qué? El juicio, punto. Hermanos, entonces, pensando en estas cosas, nosotros debemos procurar arreglar el problema del pecado para que se solucione el problema ¿de qué? De la muerte. Si arreglamos el pecado, el problema del pecado, vamos a arreglar el problema de la muerte, pero no vamos a arreglar el problema de la muerte física, vamos a arreglar el problema de la muerte eterna, de la muerte segunda. Entonces, por eso es que es tan provechoso, por eso es que es tan beneficioso para el creyente meditar y pensar en el hecho y en la realidad de la muerte que tenemos que enfrentar. Porque si nosotros no pensamos en cómo arreglar el problema de la muerte, el problema del pecado, tampoco podemos arreglar el problema de la muerte. En segundo lugar, la parábola nos enseña que solo existen dos lugares para el alma después de la muerte. Y la parábola nos enseña que solo existen dos lugares para el alma después de la muerte. Esos lugares son el cielo y el infierno. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado. ¿De dónde se aprendió? ¿De dónde se sacó esta enseñanza? Versículos 22 y 25 de Lucas 16. Dice: aconteció que murió el mendigo, verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. El texto nos dice que tan pronto como una persona muere, su alma es llevada a uno de estos dos lugares, o al paraíso, llamado ahí el seno de Abraham, o ¿a dónde? Al Hades o el infierno, que es lo mismo. Del pobre, en la parábola, no se dice que fue sepultado. Su muerte pasó inadvertida. Inadvertida para la sociedad y para el mundo que lo rodeaba. Pero no pasó inadvertida para Dios. Dice el texto que fue llevado por los ángeles al paraíso o al seno de Abraham. Es decir, fue llevado a la congregación de los justos, porque Abraham es el padre de los creyentes. Fue llevado a la congregación de los justos, es decir, a la gloria y al consuelo de Dios. No hubo ceremonias ni cortejo fúnebre para este pobre mendigo, para este pobre llagoso de su cuerpo. Pero en cambio de haber cortejo fúnebre en la tierra, hubo una ceremonia y un cortejo angelical para su alma en la patria celestial. ¿Sí notan? No hubo cortejo fúnebre. No se dice si lo enterraron, si se lo echaron a los perros o lo botaron al basurero, no se dice nada de él. Pero sí se dice que después de haber muerto, hubo un cortejo celestial que lo recibió y lo trasladó al seno de Abraham. Del rico acaudalado se dice que murió y fue sepultado. Dice claramente, murió y fue sepultado. Esto da a entender que hubo un cortejo fúnebre y un entierro pomposo, con lujos, con muchas flores, con un ataúd muy costoso, tumba y lápida exclusiva en un mausoleo, muy probablemente. Pero la recepción de su alma en el más allá, después de su muerte, no fue por los ángeles de Dios, sino por los demonios que lo llevaron al Hades o al lugar de tormento. Esta parábola pues nos enseña la realidad del cielo y la realidad del lugar de tormentos, mis hermanos. Podemos ver que las almas que están en el cielo o en el infierno, aunque no tienen cuerpo todavía, están conscientes de su situación. No están dormidas, como algunos enseñan, esperando la resurrección. Así muchos enseñan que cuando uno muere, el alma queda dormida y no está consciente. Doctrina de los testigos de Jehová, que enseñan el sueño del alma después de la muerte. Pero aquí esta parábola nos habla de que el alma está consciente de su situación, de su realidad después de su muerte. El rico experimentaba tormentos, experimentó sed, experimentó la llama del tormento eterno del infierno. Oigan lo que dice. Y en el Hades, verso 23, alzó sus ojos y estando ¿en qué? En tormentos, dice claramente. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, algo que más lo atormentaba. ¿Cómo es que este mendigo que no tenía nada, ahora él disfruta de la gloria de Dios y yo no? Eso peor lo atormentaba. Alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, amado por el padre Abraham. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham. ¿Cómo llama a Abraham? Padre. Los fariseos de la época en que se predicó esta parábola tenían a Abraham por padre, pero no tenían a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es el resultado de creer en una cosa pero desechar la otra? La condenación eterna.
Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? En esta llama. Experimentó ¿qué? Sed eterna. Experimentó tormento de la llama del infierno. O eso es lo que nos muestra la Escritura de lo que experimenta un alma que muere sin Cristo, que muere separada de Dios. Tormentos, angustia, sed. ¿Qué más son? Todas estas cosas. Noten lo que dice Mateo 5, verso 22, acerca de esta realidad. Mateo 5, verso 22. Muchos hoy en día niegan la realidad del infierno. Dicen que es algo mitológico, que no es un lugar real. Aún el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno era un estado mental, no un estado real, no un lugar físico y geográfico. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. No es lo que digan y piensen los hombres. La Biblia claramente revela, y Cristo habló, se puede decir, más del infierno que del cielo. Vamos a mirar unos textos bíblicos que nos revelan esta verdad. Mateo 5, 22. Dice: pero yo os digo, está hablando Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o idiota quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. O sea que nuestro pecado sin arrepentimiento nos puede llevar ¿a dónde? Al infierno de fuego, en el cual la parábola nos muestra que estaba Lázaro. Entonces ya vamos entendiendo por qué se perdió el rico, ¿cierto? Aunque en la parábola no diga exclusivamente por qué se perdió el rico, las otras escrituras sí nos pueden mostrar de manera tangencial por qué se perdió este hombre. Mateo 5, 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30, ahí mismo donde están. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea ¿qué? Echado al infierno. ¿Cómo van a estar echados los hombres en el día final? En el juicio final. ¿Solo en espíritu al infierno? Con su cuerpo, hermanos. La diferencia entre el juicio de la muerte que experimentamos físicamente en la actualidad y el tormento que recibe el alma en el infierno, en estos momentos todos los que han muerto sin Cristo están recibiendo el tormento eterno del infierno, lo están recibiendo en espíritu. En el día del juicio, ese espíritu que estaba recibiendo el tormento eterno del infierno será juntado con su cuerpo y en cuerpo y alma serán atormentados por la eternidad. Eso dice la Escritura. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Aquí dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y puedas entrar al cielo, ¿sí? Y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Pastor, nosotros ya sabemos eso, nosotros creemos en el infierno, nosotros sabemos, pero hermano, ¿de qué nos sirve saber que hay un infierno si no tememos la palabra de Dios, si no vivimos como hijos de Dios? Aún sabiendo que hay un infierno, aún sabiendo que hay cielo y que el castigo de los pecadores practicantes que no se arrepienten es el infierno,
aún así siguen como si nada. Estas palabras deben confrontar nuestro corazón, deben confrontar nuestra conciencia, que con Dios no podemos jugar. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿O no es así? Ahora vaya conmigo a Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué condena el Señor en nuestra vida? ¿Ah? La hipocresía. Porque recorréis mar y tierra, le dice él a los fariseos de esa época, para hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínense, ¿hijos de qué? Del infierno. Los judíos hacían grandes esfuerzos para hacer un prosélito. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, no al cristianismo. Un gentil convertido al judaísmo era un prosélito. Pero una vez que lo hacían judaísta, miembro del judaísmo, dice el texto que ellos por su hipocresía y por sus falsas enseñanzas lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos, porque les enseñaban su hipocresía y todas sus falsas doctrinas. ¿Por qué cito este texto? Porque habla del infierno. El que es enseñado mal, el que sigue las doctrinas del error, ¿a dónde va a parar? Al infierno. Así es, mis hermanos. Ahora adelántese al versículo 33 de Mateo 23. Serpientes, le está diciendo a los saduceos y a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de qué? Del infierno. Ustedes saben que las serpientes y las víboras le tienen temor al fuego, ¿sí o no? Y ellos procuraban escapar, pero de manera hipócrita. Y él les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno si no se arrepienten? Si no cambian de manera de vivir. Condenación del infierno. Recuerden que estamos citando estos textos para ratificar que realmente hay un infierno y que es un estado donde van las almas y no es un estado mental, como enseñó el Papa Juan Pablo. Marcos 9, 42 al 48. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí este paralelismo de Mateo, que ya lo leímos, es un poco más explícito, más amplio en sus conceptos. Dice, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, o sea, cuando habla de la vida es la vida eterna en el cielo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ser echado al infierno. Y vuelve y repite 3 veces el mismo concepto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Hermanos, yo creo que estos versos por boca de Cristo son más que suficientes para que usted y yo, hermanos, entendamos y creamos que lo que la palabra de Dios dice es verdad.
Algunos pueden argumentar que esto es un invento humano para atemorizar a las personas para que vivan en la iglesia o para que cambien de manera de vivir. Que el cielo es un mito y que el infierno es un mito, que no es una realidad. Pero yo les digo, hermanos, que yo prefiero creer en lo que la Biblia dice y no creer en mis conceptos, en los conceptos humanos. Creer que hay infierno. Porque si yo creo que hay infierno y el día de mi muerte no hay infierno, ¿qué pierdo? ¿Ah? Nada. Pero si yo creo que no hay infierno y muero con esa convicción y el día de mi muerte me encuentro con que sí hay, entonces lo perderé todo. Pero la cuestión aquí no es creer si hay infierno o no hay infierno. La cuestión aquí es creer que yo puedo evitar ir al infierno, que yo puedo evitar ir a ese lugar de tormento. Y por eso ve que Cristo vino a este mundo. Él recibió la ira de Dios, el juicio de Dios, para que usted no lo recibiera. Él recibió el castigo para que usted no fuera al lugar de tormento. Mi amado hermano, Cristo es nuestra salvación. Cristo es el único que puede evitar que usted y yo vayamos al infierno. ¿Qué experimentó Lázaro en comparación a lo que enfrentó el rico? Dice la parábola que estaba en el seno de Abraham. Significa que estaba ¿cómo? En su pecho. Experimentó consuelo y amor eterno de Dios. ¿Saben por qué? Porque este mendigo, porque este pobre Lázaro se arrepintió, creyó en el Señor antes de morir. Aunque estaba miserable en este mundo, tuvo la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Señor. Cuando dos ladrones estaban crucificados con Cristo en la cruz, uno de ellos se arrepintió, el otro no se arrepintió. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo, estando al umbral de la muerte. Antes injuriaba al Señor y le decía: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. El otro le reprende y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad hemos pecado, pero este que está ahí en esa cruz nada ha hecho. Y volteando los ojos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando estés en tu reino, le dijo. ¿Y Cristo qué le contesta? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. Y el otro que no se arrepintió, ¿a dónde fue? Al infierno. ¿Cuál es el antónimo de paraíso? Infierno, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Creámoslo, es la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, a la cual no hacemos bien en obedecer, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así es que, hermanos, ¿y saben qué decía el apóstol Pablo? Dice: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué debe ser para nosotros esta vida? Vivir para Cristo. Y el morir no es pérdida, sino ganancia. ¿Cómo no experimentaremos pérdida en el día de nuestra muerte? Creyendo y siguiendo a Cristo, mis hermanos. Mas el vivir en la carne para mí resulta en beneficio de la obra, decía Pablo, porque si quiero ir a la vida eterna, pues me gustaría ir, pero quedarme aquí resulta en beneficio para la obra, porque al predicar otros se salvan. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo consideraba que estar con Cristo era muchísimo mejor que estar en este mundo. ¿Cómo considera usted su vida? ¿Muchísimo mejor aquí o muchísimo mejor allá? Cristo es el único que puede quitar el temor a la muerte, y Cristo es el único que puede dar sentido a nuestra existencia en este mundo, mis hermanos. Solo pudimos hoy ver 2 puntos de esta maravillosa parábola. Dios mediante, el próximo domingo continuaremos y estudiaremos los otros 3 puntos
para que juntos sigamos mirando las verdades que están reveladas en este texto acerca de la realidad de la muerte y de lo que pasa más allá después de que el alma deja el cuerpo, es decir, después de que experimentamos muerte física. Coloquémonos en pie, hermanos, y que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas, grabando estas verdades en nuestro corazón, para que nosotros vivamos en su santo temor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora, por tu maravilloso y precioso amor, por tu bendita palabra, Señor, por enseñarnos hoy, Señor, lo que pasa después de la muerte. Muchos especulan con experiencias, con desdoblamientos, pero yo prefiero creer a lo que está escrito y no a las experiencias y a los testimonios humanos. Tú nos revelas claramente qué pasa después de la muerte. ¿A dónde va el alma que se arrepiente y a dónde va el alma que muere sin Cristo? Hoy, Señor, tú nos muestras que solo existen dos lugares para el alma después de la muerte: el cielo o el infierno, cerca de ti o lejos de ti. Ayúdanos, Dios, a vivir conscientes de esta realidad y a saber que en Cristo y morir en Cristo estaremos cerca de ti por la eternidad. No permitas que este conocimiento de Cristo sea desechado y que no lo valoremos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a valorar el sacrificio de Cristo, a valorar tu bendita palabra, la cual tenemos a diario en nuestra vida, una copia en nuestras manos, en la casa, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a valorar la Biblia, tu verdad eterna, tu verdad maravillosa, porque la muerte es una realidad que no respeta edad, ni condición social, ni condición religiosa. Todos un día enfrentaremos el trago amargo de la muerte, pero morir en ti hay esperanza, porque tú eres la resurrección y la vida, Padre, porque tú venciste la muerte en la cruz para que nosotros también tuviéramos la esperanza de vencerla contigo. Porque tú has dicho, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Si Cristo vive en nuestro corazón, el morir no es pérdida, sino ganancia. Cristo, Señor, haznos hoy conscientes de tu amor, de ese maravilloso amor que tú diste al extender tus manos en la cruenta cruz, dando tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu amor y tu misericordia, para mirar con los ojos de la fe tu cruento sacrificio y tu palabra escrita y revelada. Ayúdanos, Dios. Cristo, nuestro Señor y Salvador, moriste para darnos vida, para evitarnos ir al lugar de tormento. ¿Cómo no amarte y cómo no bendecirte y cómo no darte gracias, Señor? Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido, una mente dispuesta para ti, y mientras tengamos vida y podamos movernos, vivir en pos de ti y para tu servicio, Señor, honrándote y agradándote en todas las cosas, Señor, rechazando el pecado y viviendo en comunión contigo
a través del estudio de la palabra y la comunión con los hermanos, haciendo tu voluntad por donde vayamos, Señor. Bendito eres tú, Cristo de la gloria. Gracias por tu salvación, gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado a ti, Padre Santo. Amén y amén.